¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con una nueva clase de cálculo diferencial. El día de hoy vamos a continuar con la parte de funciones inversas y terminándolo vamos a empezar a checar un pequeño repaso que tiene que ver con lo que sería la factorización. Entonces, retomando lo que son las funciones inversas, es cuando se invierten las variables. Es decir, ay, aquí la escribí mal, no puede ser. Esta es una X. Una disculpa. Es cuando se invierten las variables y donde tenemos una X vamos a poner Y donde tenemos Y ponemos una X. O si tenemos tablas, pues es simplemente cambiar el orden y con eso tenemos lo que sería la parte de nuestra función inversa. En este caso, comenzando con esta función, aquí tendríamos lo que es la función y es igual al logaritmo base 3 de x. Esto tómenlo como si fuera una x. Y al tenerlo de esta manera y queremos nosotros saber cuál es la inversa, lo primero que vamos a hacer, pues es cambiar las variables. Donde tenemos y, vamos a poner x. Y después de eso, ponemos aquí en esta parte el logaritmo base 3. Y donde teníamos X, vamos a poner ahora una Y. Ese es el primer paso. Entonces, ya que hicimos este primer paso, ahora lo que corresponde para poder llegar a la función inversa es hacer el despeje. Entonces, en este caso, ¿cómo se hace un despeje cuando tenemos un logaritmo de una base determinada? Aquí el numerito que tengan es el que nos va a decir qué base es. Si no tiene ningún numerito, es como si tuvieran un 10, porque esa es la base, digamos, la más normal o la predeterminada cuando se utilizan los logaritmos. Pero en este caso, pues la base que tenemos es base 3. Por lo cual, para poder hacer el despeje, si tenemos ahorita así como un logaritmo con una base, el numerito nos va a determinar lo que sería la base del nuevo exponente. ¿Cómo sería esto cuando se hace un despeje? Muy sencillo. Ahora, así de estar así chiquito, lo vamos a poner como si fuera grande y vamos a poner lo que teníamos antes, es decir, aquí la X lo vamos a poner como si fuera un exponente. Esa es la manera en la que se hace el despeje. Y aquí ya toda esta parte del logaritmo se va a ir y nos va a quedar simplemente la Y. Entonces, lo pueden ver así como que está muy aparatoso, pero a final de cuentas es más sencillo hacer pues esa parte del despeje. Entonces, ya tenemos en este caso lo que sería nuestra función inversa, que pues para este ejercicio sería simplemente poner 3 elevado a la x. Si lo checamos en nuestra gráfica, o en nuestra calculadora graficadora utilizando el poderosísimo GeoGebra, tenemos primero que nada lo que es logaritmo base 3 de x. Si se fijan aquí en la parte donde tenemos todas la parte de las funciones, tenemos el logaritmo y aquí un 10, ya que este es el más común, que era el que les decía que es como el predeterminado. Entonces tenemos aquí nuestra primera función, logaritmo base 3 de x, y nuestra siguiente función dijimos que es 3 elevado a la x. Entonces, pum, ahí tenemos ya lo que sería nuestras dos funciones. Vamos a cambiarle de colorcito. No, Miguel, lo cambiaste, lo destruiste. 3 elevado a la x. Vamos a cambiarle el colorcito y se lo vamos a poner rojo para que se vea la diferencia. Entonces, aquí también pues nos damos cuenta de que si ponemos una función de x, este sería nuestro espejo para ver cómo se está comportando cada una de estas funciones. Entonces, al ser el reflejo, pues sí nos damos cuenta de que sería la inversa. Entonces, ya que tenemos esto, pues vamos a poner simplemente aquí nuestra, nuestra gráfica para poder determinar o ponerla así como se vería de manera gráfica, aquí así, ¡pup! Y poniendo que, pues la que es azulita, esta es nuestra función normal, es decir, logaritmo base 3 de x. Y la que está en color rojo, esta sería nuestra función inversa. Esta es nuestra función inversa, que pues en este caso es 3 elevado a la x. Así, justo así. Entonces, este sería el comportamiento para este tipo de
funciones y de ahí pasaríamos ahora si tenemos un logaritmo, pero en este caso este logaritmo es logaritmo natural. Como les había comentado, cuando dice log y no tiene ningún numerito, va a ser base 10, pero si tenemos ln, ¿cuál sería la base en este caso? Bueno, cuando tenemos logaritmo natural, vamos a tener de base lo que es la constante Euler, ¿verdad? En otros lugares, o bueno, dependiendo de cómo lo expresen los maestros, también se le puede decir Euler, debido pues al origen de, de la persona que obtuvo lo que es esta constante. Entonces, si lo tenemos así y seguimos el mismo procedimiento que utilizamos para poder hacer esa parte de lo que es obtener una inversa, el primer paso pues sería hacer el cambio de las variables. Donde tenemos y, vamos a poner una x, justo así. Luego ponemos nuestro logaritmo natural y pues donde teníamos x, ahora ponemos una y, justo así. Entonces dijimos que aquí es como si tuviéramos una e pequeñita que nos está diciendo que es la constante Euler u Euler, como gusten decirle. Y pues al hacer lo que es el despeje, pues pasaría de la misma manera que en el ejercicio pasado. El Euler va a ser así como la base del exponente y el exponente va a ser todo lo que teníamos del otro lado del igual. En este caso es simplemente el x, justo así. Y pues con esto ya nada nos quedaría, es igual a y, que en este caso pues ya sería nuestra función inversa. Nuestra función inversa para este ejercicio pues sería Euler elevado a la potencia x. Entonces, si lo vemos en nuestras gráficas, vamos a borrar las que teníamos. La primera era la gráfica del logaritmo natural de x y la segunda de ellas es lo que sería Euler elevado a la x. Y si se dan cuenta es muy parecido, ya que también pues como son logaritmos no va a estar cambiando mucho, pero de igual manera pues sí tienen una diferencia. Entonces aquí de igual manera la función de x nos sirve como si fuera el reflejo para poder ver que sí son las inversas o que se están comportando de esa manera. Y pues nada más lo pondríamos en este caso, en esta parte, nuestra gráfica. Solamente tomamos una parte pues para poder denotar cuál es cada una de ellas y con eso pues tener una idea de cómo se están comportando. En este caso pues dijimos que esta es nuestra función inversa y la que está como en color púrpura, esta en color moradito sería nuestra función normal. Entonces con esto ya estaríamos terminando esta parte de funciones inversas. Simplemente como la parte más importante de este tipo de ejercicios, pues es primero hacer el cambio de las variables y de ahí pues hacer los despejes correspondientes. Entonces se les recomienda que se hagan paso a paso para que no se les vaya a, a tener algún error con una de los pasos o de las partes de los despejes. Entonces, ya que vimos eso, ahora sí vamos a comenzar a ver lo que serían distintos casos de factorización que nos van a estar ayudando en los siguientes temas. En este caso, con el primero que vamos a comenzar es el primer caso, que es el de factor común. Y cuando nos está diciendo el factor común es que tenemos toda una función o una serie de valores a los cuales se está repitiendo una variable. En este caso, para este primer ejercicio, que es b más b cuadrada, se está repitiendo lo que sería la b. Entonces, para sacar el factor común, vamos a poner la variable que se está repitiendo, pero con el exponente más pequeño. En este caso, tenemos lo que es la b y el exponente más pequeño es de 1, entonces solamente ponemos b y a partir de ahí, entre paréntesis, vamos a dividir cada una de las variables entre la que estamos sacando de factor común. Entonces, para el primero de los términos sería b entre b, aquí tendríamos 1, más b entre b cuadrada, que sería 2 menos 1, nos va a quedar simplemente una b. Entonces, si ven aquí es un poco más sencillo. Este es como un repaso para poder tener todo esto en cuenta. Este primer ejercicio pues es nada más como para ir calentando motores. De ahí tenemos otro en el cual pues ya tenemos más
términos y pues cada uno de ellos es un poco más complejo porque tiene varias variables. El primero de ellos es 2a cuadrada x, el segundo 2ax al cuadrado y el tercero es menos 3ax. Entonces tenemos que fijarnos primero en las variables. Vamos a poner cada una de ellas en un colorcito diferente. Aquí el azul va a ser de nuestras a, el amarillo lo vamos a poner como las x y pues los números vamos a checar y pues nos damos cuenta de que no tienen un factor común. Entonces en este caso los números los vamos a dejar aparte, esos no se van a no se van a ver afectados y pues vamos a comenzar viendo que todos tienen a, es decir, cada uno tiene una parte azulita, entonces podemos sacar factor común de a y tenemos que ver en este caso cuál es de todos ellos el exponente más pequeño. En este caso el exponente más pequeño es a elevado a la 1, entonces se pondría simplemente la a y de ahí nos vamos a la parte de la x, en este caso que serían las partes amarillas. Tenemos en todos los términos x, por lo cual pues ponemos aquí nuestra x, justo así, y checando cada una de las partes y su exponente, pues el más pequeño es simplemente el 1. Entonces nos quedaría así nuestro factor común y dividiendo este factor común entre cada uno de los términos. Aquí al dividir entre ax, la x se va a ir con la x. Entonces al hacer esa cancelación nos va a quedar sin x y en cuanto a las a se va a ir con este cuadrado, es decir, 2 menos 1 nos va a quedar simplemente la pura a. Para el primer término nos queda aquí 2a. Para el segundo término dijimos que es todo entre ax, por lo cual pues nos quedaría más, y luego lo que sería aquí el 2, la a se va a cancelar con la otra a, esta de aquí, y esta x se va a cancelar con el cuadrado, es decir, 2 menos 1 nos va a quedar simplemente la pura x. Nos quedaría aquí 2x. Y del tercero de los términos que tenemos aquí, que es entre ax, como es exactamente el mismo, pues se van a ir ambos y se cancelan, quedándonos simplemente el menos 3. Justo así. Y pues ya tendríamos en este caso lo que sería el resultado de esta factorización. Entonces, eso es para la parte de factor común. Y para terminar, en este caso tenemos este otro ejercicio que nos dice que son 4 términos y están acomodados de la siguiente manera. Es a a la sexta menos 3a cuarta más 8a cúbica menos 4a al cuadrado. Entonces, aquí en este todos tienen la misma variable que es la a. Y en cuanto a los números, aquí al tener un 1, pues no se va a poder obtener un factor común con esa parte de las constantes, por lo cual simplemente nos vamos a estar enfocando en la parte de las a, de la variable a. Entonces, aquí checamos, dijimos que todos tienen a, entonces va a ser parte de nuestro factor común y vamos a tomar el número o bien pues el exponente que tiene el menor de todos, el menor. En este caso el menor de todos los términos es el 2, entonces vamos a poner aquí a cuadrada y a partir de ahí vamos a empezar a hacer la factorización con este factor común. Entonces se haría la división entre a cuadrada de cada uno de estos términos para poder obtener lo que sería pues todo toda esta definición pues factorizada. Entonces al ponerlo entre a cuadrada, el primero de ellos que es 6 y si está aquí que se está dividiendo entre 2 sería 6 menos 2, nos va a quedar aquí a elevado a la cuarta y luego es menos 3 y sería aquí a 4 menos 2, 4 menos 2 nos va a quedar 2, aquí tendríamos a cuadrada. Del tercero sería más 8. Aquí estamos pasando de manera directa las constantes porque dijimos que esas no tenían factor común y pues nos estamos enfocando en la parte de las a. Y aquí sería del exponente 3 menos 2, nos va a quedar simplemente 1 o bien pues aquí sería a. Y del último que sería a cuadrada entre a cuadrada se van a ir y nos va a quedar simplemente el exponente
digo, la parte de la constante que es menos 4. Entonces aquí ponemos nuestro menos 4 y con eso pues estaríamos teniendo pues esta parte del primer caso que es el factor común. Estos casos se encuentran en sus libros de valor alrededor de la página 140 dependiendo de la edición. No sé si tengan alguna duda de este primer caso de factorización o bien de los ejercicios que vimos hoy correspondientes a las funciones inversas. No, profe, ninguna. No, profe, todo claro. Excelente, muy bien. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí y en la próxima clase seguiremos viendo más casos de factorización.